¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de este canal en donde hoy les voy a explicar lo que es la creación de una API REST con Spring Boot. En todo caso, un ejemplo súper práctico para que empiece a familiarizar lo que es con el framework de Spring Boot, que consiste en tres componentes: el gestor de dependencias de Maven, la capa de persistencia de datos de JPA y el motor de base de datos MySQL. En todo caso, nos vamos a enfocar en lo que es la parte del modelo. ¿De qué se va a tratar nuestro proyecto? Pues bien, nuestro proyecto se basará en la implementación de una API REST con Spring Boot, como lo había enunciado al principio del video, y con conexión a nuestra base de datos de MySQL, que es básicamente un CRUD como el que se va a exponer. Hoy nos priorizaremos en la parte del modelo en sí, que no es más que un archivo POJO en el lenguaje de programación de Java. Pero bien, ¿qué es un CRUD? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos entendemos por CRUD? Pensemos en unos segundos. ¿Qué se le viene a la mente? Después de unos segundos les explicaré en sencillas palabras lo que es un CRUD. Un CRUD viene siendo las siglas en inglés de Create, que es básicamente cuando el usuario ingresa un dato y lo almacena en la base de datos. Read, que es leer la información que está adentro de la base de datos. O bien dicho, cuando el usuario desea buscar un elemento que esté dentro de la base de datos, ya sea por ID o por un argumento en específico. Después sigue update, que no es más que tomar un dato que ya existe en la base de datos y si lo que se le antoje puede actualizarlo y guardarlo en el mismo sitio. Y por último vamos con el borrado. ¿Qué es el borrado? Pues una persona o el administrador del sistema puede borrar esa información parcial o total de nuestra base de datos basándose en nuestro ID. Después de haber explicado el concepto que es un CRUD, nos enfocaremos en el desarrollo del modelo basándose en el Plain Old Java Object, o conocido como un POJO. ¿Qué es un archivo POJO? Vean lo que aparece en sus pantallas. Esto es un típico archivo de Java que tiene sus atributos, el nombre de la clase, un método constructor sin parámetros y un método constructor con parámetros, y lo que hay más abajo son sus getters y setters. En este caso sería getName, getSourceName, o sus setters setName y setSourceName. Como nos parece en este enunciadito, en este POJO, nos hace falta unas cositas que lo veremos en la práctica más adelante, como son las anotaciones. Las anotaciones, en este caso, son pequeñas inyecciones de código que nos hacen repotencializar la capacidad que tenga un programa en Java. Independiente de lo que sucede, las anotaciones no son exclusivas del framework de Spring. Mucho antes se utilizan anotaciones como override, que nos permiten sobrecargar los métodos. Ahora bien, pasemos a crear nuestro proyecto en estos momentos. Now let's create the project. Ahora pasemos al escritorio de nuestro ordenador y vayamos directamente al navegador de su preferencia. En este momento utilizaremos Firefox y damos doble clic. Escriben la siguiente barra de direcciones nuestra siguiente dirección, que es start.spring.io, y nos ingresa a una página como es el inicializador de Spring. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo va a construir nuestro proyecto en Spring Boot? ¿Qué tipo de dependencias vamos a manejar? ¿Cuál es el lenguaje que se va a utilizar? ¿Qué edición de Spring Boot va a trabajar? ¿Y cuáles son las dependencias por el cual vamos a utilizar? Y bien, hagamos las cosas pasito a pasito. Pues bien, comencemos. En todo caso, vamos a inicializar un proyecto con gestor de dependencias de Maven, ¿sí? El lenguaje de programación obviamente va a ser Java, eso sí. Luego, la versión de Spring Boot tenemos que escoger la más estable. En todo caso, escogeremos la versión 2.7.5.
Dado a estas configuraciones previas que ustedes bien mismos los está viendo, vamos a los metadatos. El grupo es el nombre del archivo que da, en este caso con .toasdewin, o pueden colocar con Pepito, con Juanito, con Carlota, con .andrea, entre otros. Artifact basic cloud. Y el empaquetado va a ser de tipo jar, un archivo de Java. Y la versión de Java, lo cual lo recomendaría, que es la versión 17. Pero ojo, antes de darle clic en Generate, vamos a las dependencias. Si ustedes utilizan un navegador distinto a Firefox, dale control V. De lo contrario, haga clic en Add Dependencies o agregar dependencias, de los cuales vamos a listar las siguientes dependencias. En este caso vamos a iniciar con DevTools, Spring Web, el gestor de base de datos de MySQL, el valid, o sea, el validador de Hibernate, y también vamos a implementar el JPA, Spring Data JPA. Después de esto, vamos a darle clic en Generate y se descargará nuestro proyecto, que está exactamente en nuestra carpeta de descargas del explorador de archivos de Windows. Atención usuarios, este proyecto como tal se hará bajo la plataforma de Windows, aunque para otras plataformas se hará con un proceso bastante similar, y no se preocupen, que les daré un poquito más de tiempo para cada uno de esos usuarios. Luego abrimos esta carpeta y nos dirige a la carpeta de descargas. ¿Cómo lo sacamos de acá? Antes de ponerse a descomprimir, movemos de una vez al escritorio dándole en cortar. Por donde está la tijera, le damos cortar, cierro la ventana y le damos pegar directamente al escritorio. Muy bien. Abrimos el comprimido en Basic Run y arrastramos esto hacia el exterior y de una vez nos descomprime la carpeta. Cerramos esta ventana y algo que no tiene nada que ver, entonces vamos a reorganizar nuestra ventana. Ordenar por tipo de elemento. A ver, tipo de elemento. Bien. Tenemos nuestra carpeta totalmente descomprimida con estos archivos. Estos archivos los veremos directamente en el IDE de IntelliJ IDEA Community Edition. Si tienen otro editor, no se preocupen. Yo también les daré prioridad, porque este es un canal para todos de cada uno de ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a entrar a IntelliJ IDEA? Pues bien, le damos en el menú de inicio y le damos en el cuadro de búsqueda. Escribe IntelliJ IDEA Community Edition. Le damos en abrir y espera a que cargue. A los pocos segundos vamos a dar en Open, en abrir, y nos dirigimos a donde está alojado nuestro directorio. En este caso es el escritorio o desktop. Y le damos clic en Basic Run. Le damos en OK. Como es un proyecto que ya se había ejecutado con anterioridad, aunque no se ha hecho ninguna clase de modificación, esa ventana que aparece primero, que nos dice lo siguiente: Trust Project. Por favor, cuando descarguen un proyecto, y si lo han hecho por ustedes mismos, denle clic en Trust Project. Pues bien, continuemos. ¿Qué tenemos acá en nuestra parte, la barra lateral izquierda en el IDE de IntelliJ IDEA? Tenemos una carpeta .mwn y una carpeta src. La carpeta src nos dice que es la que se aloja tanto la carpeta de main y la carpeta test. La carpeta test no la vamos a tener en cuenta porque no vamos a hacer ninguna clase de pruebas con JUnit o Mockito. Eso lo vemos en un futuro a mediano o largo plazo. Lo que nos importa en ese momento es la creación de nuestro Pojo o Bodel, que está adentro de la carpeta main. Entonces vamos a desplegar nuestra carpeta main y tenemos dos subcarpetas, uno para Java y uno para Resources. A la carpeta Resources busquemos el archivo Application Properties, que es un script que nos permite conectar con nuestro motor de base de datos directamente. Le dejo por acá en la descripción del video este script para que practiquen
o cacharreen con la base de datos. Pero ojo, antes de ponerse a arrancar con la base de datos, tiene que crear directamente desde el motor de MySQL 8.0. Le damos copiar y le damos pegar acá. Guardemos los cambios con control S y adelante. El nombre de nuestra base de datos es user form. ¿Cómo vamos a crear una base de datos? Pues la cuestión es tan simple entre comillas, pero no. Para los que no han visto algo de base de datos, les voy a hacer como una pequeña demostración. ¿Cómo entro a MySQL Server? Entonces le doy el inicio y escribo MySQL 8.0 Workbench. Le damos en abrir y aparece nuestra ventana de MySQL. Conectamos a nuestro servidor MySQL 80, localhost 3306 y escribimos nuestra contraseña. Le damos en OK y nos abre una ventana de este tipo. Pues bien, le damos clic por donde está debajo del archivo file un script de SQL. Entonces escribe el siguiente comando: create database user form. Le damos punto y coma al final y le damos clic en el rayo para ejecutar el script de MySQL. Como nos aparece por acá, se creó la base de datos. Ahora sí, en el recuadro de esquemas o schemas o como lo quieran llamar, le damos clic en refrescar en donde están esas dos flechitas. Ahí está nuestra base de datos user form, tal como está. Miren, esa es nuestra base de datos a la cual vamos a trabajar. Después de esto, vamos a hacer o bien vamos a crear nuestro POJO. Volvamos a IntelliJ IDEA y nos dirigimos a la carpeta Java con .toasdewin.basiccrad y creamos un paquete. Hacemos clic en el botón derecho del mouse y le damos en New Package y escribimos user model. Repitan después de mí, user model. Y volvemos a crear el archivo de Java. Le damos en botón derecho, nuevo archivo Java class. Escribimos user model. Y siempre hay que disponer o hay que definir lo que es una clase. Pues bien, ¿qué tenemos acá? Nuestra clase pública user model. En este momento no tenemos nada que ofrecer, a no ser de que uno mismo como usuario podamos definir qué es cada cosa. Pues bien, abrimos de una vez y escribimos lo que es los atributos private string name, private string surname, private string country, private string occupation, que es de ocupación, y private string profession. Y por último, el private string age. Pues bien, eso es lo que esos son los atributos de la clase user model, todos con modificador de acceso privado. Si ustedes aún todavía no comprenden lo que es un modificador de acceso privado, no se preocupen. En el futuro les enseñaré cómo se constituye un archivo de Java desde cero. Pero concentrémonos bien en nuestro proyecto de creación de una API REST. Ahora sí, definamos un constructor sin parámetros de público user model. No lleva parámetros, no lleva nada. Entonces, veamos, name John, surname Doe, o sea, Pepita Pérez en español. Country, Estados Unidos o United States. Occupation, como ocupación o como trabajo. En este momento lo vamos a acordar como HR Administrator. Administrator. Una buena gramática y una ortografía es prioritaria.
Bueno, profession, economista. Y age, pongamos alrededor de los 30. Pepito Pérez tiene 30 años. Aquí hay un error, pero porque esto lo define como un string. La edad no lleva string, entonces lo define como un objeto de tipo entero, integer. Y siendo así, la cosa cambia sustancialmente. Ahora sí, vamos a generar otro constructor con parámetros public, user model, user model, a string name, a string surname, a string country, a string occupation, a string profession y integer age. Abrimos acá y definimos bajo la palabra reservada this, o sea, esto pertenece a esto. This name, this surname, a surname, this country, a country, this occupation, this profession, a profession y this age, a age. Bueno, muchachos, les enseñaré cómo es un truco en el cual podemos crear nuestros getters y setters sin escribir tanto con la mano. Pues le damos clic en un espacio en blanco, nuestro ID IntelliJ y demos en generate con el comando de teclado al insertar. Nos aparece una ventana, bueno, una especie de pop-up que nos dice constructor, getter, setter. En este caso vamos a crear nuestros getters y setters para todos los atributos de la clase userModel. Le damos en OK y nos generó automáticamente nuestros getters y setters. Pues bien, muchachos, ¿ya hemos terminado? Pues todavía no hemos terminado en la creación de nuestro POJO o nuestra clase userModel. En todo caso, vamos a definir lo que es unas anotaciones. Para definir como una tabla le damos con dos anotaciones, que es entity, importamos la clase Java Persistence Entity y table, y la tabla le llamamos name user model. No hay que olvidar que hay que poner comillas dobles cuando se maneja caracteres. Aquí hay un error. La entidad no tiene llave primera. Pues no se preocupen. Pongamos private long como objeto de tipo long id. Todo POJO o todo modelo debe llevar una llave primaria id. Entonces, ponemos id generated value strategy generation type auto. Y columna nullable false, unique true. Después de agregar que su atributo no debe tener caracteres nulos, su clave es única, ahora pasemos a la longitud como de 10 caracteres. Ahora bien, agregamos más anotaciones para las siguientes columnas: nombre, apellido, país, ocupación, profesión y edad. Como lo ponemos lo siguiente: agregamos @columna name, nombre, nullable como false, o sea que no tiene caracteres nulos, y la longitud de 255. Es un varchar de 255 en el caso de Java. Ponemos para todos los elementos de tipo string bajo la misma notación: columna, todos los atributos que pertenecen a tipos strings o char. Bueno, char no tanto, porque el char debe tener como una limitación, puede ser como hasta 10 caracteres. Las columnas que son tipo string pueden soportar hasta 255 caracteres y no debe tener tipos nulos. Vamos directo con la profesión y
integer, que es la edad. Entonces cambiamos esta última por 20 caracteres y cambiamos los nombres. Ve como todos esos nombres, todo lo que copiamos trae el mismo nombre, pues cambiamos por apellido para surname, country para país, ocupación, espacio para ocupación y esta última como profesión. Pues bien, muchachos, esta última lo vemos como edad, ¿sí? Edad. Ahora sí les resumiré de qué se trata todo esto. Este modelo como tal viene directamente desde el paquete de Java Persistence, o sea, lo que es la persistencia de datos. Una persistencia de datos es como cuando alguien hace un pedido. Por ejemplo, quiero una orden de pizza. El mesero trae la comanda de la pizza al mesero, a la cocina, y la cocina prepara de una de su pedido y se le devuelve al mesero. O sea, manda una petición y toda petición tiene una respuesta. Eso los explicaré con los métodos HTTP cuando vaya a hacer la parte del controlador. Pues bien, en el modelo definimos lo que es una notación de tipo entity. Así como lo explica, veamos. El nombre de su tabla, que es user model, nuestra ID de tipo long, strategy generated type auto, la columna no es falsa, es clave única y de longitud 10. El resto de las columnas todas no deben tener caracteres nulos y su longitud es de 255 con la excepción del integer age. Tenemos nuestro constructor sin parámetros y nuestro constructor con parámetros. También nuestros getters y setters. Y aquí acabamos con el pojo de Java o nuestro respectivo modelo. Pero, Dewin, ¿cómo vamos a ejecutar nuestro proyecto y cómo corroboramos si nuestro proyecto está bien implementado? Pues bien, después de que configuramos el Application Properties con nuestra base de datos ya creada con el MySQL ahí presente, vayamos a la terminal. Así que, atentos, escriban el siguiente comando que los dejaré en la descripción del video. /mbnw.cmd spring boot run. Pero bien, ¿de dónde viene ese mbnw.cmd? Este ejecutable que está acá nos sirve exclusivamente para la plataforma Windows. El MMNW es solo para sistemas Unix y Mac. Le damos Enter y verá que ocurre la magia. Nuestro proyecto está compilando. Pues bien, vayamos de una vez a MySQL y vamos de una vez a nuestra. Actualizamos acá y la tabla ya se creó. User model. Abrimos nuestra tabla y aquí está nuestra tabla ya debidamente creada de acuerdo con las anotaciones, que es un recurso muy poderoso en el entorno de desarrollo backend. Pues sí. En conclusión, ¿qué podemos deducir de este video? Pues en este video les enseñé a cómo crear un modelo basado en un pojo de Java de acuerdo con las siguientes características: que tenemos una entidad en nombre de una tabla, una identificación porque toda tabla debe tener una entidad, que no debe tener caracteres únicos y que debe tener una clave única. Pues bien, segundo, lo que se verá de aquí en adelante es la constitución, lo que es un repositorio basado en la capa de persistencia JPA y su respectivo servicio. En el repositorio que se verá más adelante podemos incluso buscar por país, por ocupación o por profesión o por edad. Y eso lo vamos a implementar paso por paso. No hay ninguna prisa. Esto es el inicio de un lindo y maravilloso recorrido por Spring Boot.
Si te gustó el video, no olvide compartir y suscribirse a mi canal de inmediato para que haya mejores y más proyectos como este. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos pronto.